11 de septiembre, Día Mundial de la Biodiversidad. Hoy, desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, hemos querido rendir tributo a una fecha tan especial para hacer transferencia de información y conocimiento en relación al Chocó geográfico y la biodiversidad de la cual tanto se habla. Hemos invitado a Giovanni Ramírez, subdirector de investigaciones del Instituto. Giovanni, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Maruja. Es para mí un honor que estén en nuestra casa. Queríamos hacer este programa celebrando un día tan importante en un espacio muy importante para el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, el Centro de Investigación Experimental del Instituto, en uno de los sitios más lluviosos del planeta, que es un atributo muy importante para la expresión de diversidad que tiene el departamento y la región. Sí, señor, un lugar muy especial. Este es el sendero, ¿cómo se llama el sendero? Madremonte. Sendero Madremonte. De hecho, los invitamos, las personas que alguna vez quieran venir a conocer dónde hacemos investigación in situ, para que conozcan esta maravilla de sendero y, mejor dicho, cada vez que vengo me quiero enloquecer acá. Pero bueno, hoy el protagonista es la biodiversidad y queremos hablar de eso, Giovanni Ramírez. ¿Qué implica, qué significa la biodiversidad para el Chocó geográfico y para la gente que habita el territorio? Sí, nosotros tenemos en el Chocó geográfico una gran particularidad y nos reconocen a nivel internacional por la expresión de riqueza que hay en nuestro territorio. Es un territorio que se caracteriza por unos altos índices de diversidad en número de especies, pero es muy importante la funcionalidad de esa biodiversidad. Y no es una coincidencia, ¿no? Hay unos factores que nos han permitido que esa expresión se dé en un territorio tan importante y que nosotros podamos en este momento ser los garantes de la vida a nivel del planeta. Sí, señor, hablar de biodiversidad es hablar de vida, pero también de pronto a veces llega a preocuparnos el hecho de cuáles serían los factores que pueden atentar contra esa gran riqueza biodiversa. Pero más allá de los factores, primero, nos gustaría conocer y saber un poco, de aquí llega parte de esa biodiversidad. Hola, ¿cómo vamos? Sí, este es uno de los perritos mascotas del Instituto de Investigaciones, nació acá, me decía Giovanni, ¿cierto? Sí, es un perrito nativo del instituto. Ok, bueno, pero entonces, como garante aquí, conocer un poco de por qué o en qué se cifra, en qué consiste esa riqueza biodiversa de nosotros. Sí, bueno, no es una coincidencia, como les decía, que nosotros tengamos esa expresión de la riqueza. Muchas veces investigadores de todo tipo, que fueron los que enfrentaron primero el conocimiento. Sabemos que a finales de la década de los 70 y los 80, el Chocó empezó a tener esa gran fama y nombre como región. Y precisamente los investigadores iniciales estadounidenses, canadienses, locales del país, de la Universidad Nacional, se consiguieron con esta gran sorpresa de tener mucha riqueza en un área tan pequeña. Y siempre había surgido esa pregunta de, bueno, ¿por qué? No se la querían contestar, sino que simplemente disfrutaban de hacer ciencia en uno de los espacios que más permite conocer la riqueza de especies de flora, pero también de peces, de anfibios. Y esa pregunta estuvo por décadas y hemos empezado a cerrar ese interrogante con las investigaciones que hemos hecho en alianza con esos mismos que inicialmente se hacían los interrogantes, pero con las instituciones académicas como la Universidad Tecnológica del Chocó, un programa de biología con énfasis en recursos naturales del cual soy egresado, que ha hecho un recorrido por este territorio tratando no solamente de contar en números, de hacer un inventario de la riqueza, sino también de entender cuáles son esos elementos que definen la riqueza. Y entre esos elementos hay uno muy importante, que es la edad geológica que tiene el Chocó geográfico. Hay un factor determinante que es una formación reciente, el Istmo de Panamá. Nosotros los biólogos creemos que el Istmo de Panamá no solamente conectó la diversidad que viene de Norte y Centroamérica con la de Sudamérica, y ahí se dieron unos procesos muy importantes que en evolución son procesos que definen patrones de distribución, pero también patrones de riqueza de especies. Esos patrones son fenómenos de adaptación que terminan en procesos de especiación y dan por resultado final especies nuevas.
y especies endémicas. Entonces tenemos esas dos particularidades que tenemos por un lado riqueza de especies y por otro lado riqueza o un alto endemismo. Hablemos un poquito del tema de endemismo para que las personas que estén oyendo esta entrevista puedan quizás centrarse un poquito más en el término. Cuando hablamos de endemismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y eso también nos hace fuertes? Sí, claro, el endemismo es una condición muy particular. Nosotros en el territorio tenemos alrededor de unas 10.000 a 11.000 especies. Esas especies tienen un 25% de endemismo, o sea que el 25% de esa cifra solamente se da en el Chocó. Y algunas de esas, además de ser endémicas, son restringidas a pequeñas áreas. Hay unas que son de toda la región, de toda la cuenca, pero hay unas que son solamente de un ecosistema, por ejemplo, especies que son de dos vertientes. Y tenemos ahí un ejemplo clásico que es en la parte alta del Chocó biogeográfico, o sea, en el páramo de Tatamá, hay una especie que se llama la bancia de Tatamá, un ave que solamente surca los cielos de dos vertientes. Y ahí no. Entonces eso tiene muchísimas ventajas porque en términos de prioridades de conservación esos sitios terminan siendo interesantes porque con una sola especie podemos proteger todo el ecosistema. Sin embargo, se convierte también en un factor de peligro porque los motores de pérdida que aceleran tanto con el tema del aprovechamiento insostenible del territorio pueden poner en riesgo el espacio geográfico de una especie y llevarla a la extinción porque es la única parte donde está. Okay. El compromiso de las comunidades que habitan el Chocó biogeográfico, ¿hasta dónde va? Esto te lo pregunto por qué. En el sentido de que sabemos que el planeta está sufriendo grandes transformaciones por el tema de cambio climático, por fenómenos naturales, por efectos antrópicos. Entonces, nada es inagotable. Las cosas tienden a acabarse. Los mayores motores de pérdida de biodiversidad en el Chocó biogeográfico, ¿en qué están cimentados, Giovanni Ramírez? ¿Y cuál es el compromiso que hemos podido determinar desde el IAP de las comunidades que viven en el territorio para lograr preservar esto? Sí, bueno, afortunadamente tenemos un territorio que tiene un régimen especial de tenencia de la tierra. Valga la redundancia, esa tenencia de la tierra tiene dos leyes que son la ley 70 y la legislación especial indígena, que hace dueño a estos dos grupos étnicos del territorio y en un 70%, un poco más, tienen titularidad de la tierra. Eso ha hecho que esa misma área o esa misma superficie coincida con los espacios más conservados del territorio, así es que tenemos una garantía que es la forma como los grupos étnicos hacen uso del territorio. Sin embargo, hay unos motores de pérdida que se alimentan de pérdida de la biodiversidad y la ponen en riesgo, que se alimentan con un combustible que decimos nosotros que es la ilegalidad, que son actividades productivas que sin satanizarlas, el no tenerlas planificadas y ordenadas han puesto en riesgo tanto la expresión de la diversidad, o sea, el número de especies, pero sobre todo la funcionalidad que es la que nos da un valor agregado para poder aprovechar esa diversidad y hacerla parte de un desarrollo local, sostenible, competitivo, que tenga como elemento central la biodiversidad. Esos motores de pérdida son la minería a gran escala, no la minería artesanal, sino a gran escala, mecanizada, ha puesto en riesgo por todo lo que implica, además de la ilegalidad, la forma como se hace y el no tenerla ordenada puede coincidir o coincide en su mayoría porque usa mucho el recurso hídrico para su movilidad, pero también para el uso en el ejercicio de la actividad minera, pone en riesgo la cobertura vegetal y con ello la funcionalidad de los ecosistemas Es decir, la fauna, el agua, la flora. Es una actividad que, mejor dicho, acaba con muchas cosas dentro de la misma si no se logra regular. Entonces, eso es importante, pero también... Pero sí, un momento que te corto, pero no solamente es la minería, tenemos... Es uno de los factores. Sí, es uno de los motores de pérdida, pero tenemos el aprovechamiento forestal también ilegal, en bosques que por su alta riqueza hemos llegado a la conclusión durante muchos años de investigación que esa misma riqueza no favorece el aprovechamiento forestal excesivo. Entonces, para que los que nos escuchan tengan una idea, nosotros tenemos un bosque que en una pequeña área hay muchas especies distintas, muchos individuos de especies distintas.
lo ideal para hacer aprovechamiento forestal es que haya muchos individuos de la misma especie para uno poder hacer un aprovechamiento y mantener la población. Acá en el Chocó no pasa porque los espacios donde hay esas manchas de especies, de individuos de la misma especie son muy pequeños y tenemos los ejemplos tristes de los años 80 y 90 del bajo atrato con los cativales, con las poblaciones de caoba, que el aprovechamiento intensivo llevó a que esas especies hoy se encuentren en peligro crítico. Tenemos otro motor de pérdida que es la expansión de la frontera agrícola, no en todo el Chocó biogeográfico, pero tenemos todo el tema agrícola y pecuario. Por un lado, monocultivos como la palma africana, pues que conocemos todo lo que causa, los efectos que tienen los ecosistemas, porque es un cultivo muy exigente, hay que bajar los niveles de humedad, o sea que hay que secar el terreno y eso hace que todas las condiciones particulares que son la alta humedad de nosotros modifiquen el terreno y se pierdan ecosistemas completos. Tenemos el ejemplo de Jiguamiento y Curvarado, pero también tenemos el ejemplo de la ganadería, sí, a gran escala. De búfalo, sobre todo, que también se ha empezado a introducir y que hace un daño al tema de cambio climático y del ecosistema altísimo. Entonces ahí tenemos como el top 3 de los motores de pérdida con el combustible, que es la ilegalidad. Con esto no queremos decir que esas actividades no se puedan hacer en el territorio, claro, son bienvenidas, se han integrado de manera ancestral el territorio, pero hay que hacerlo ordenadamente y planificado. Es decir, no podemos desconocer que dos de los grandes motores de la economía en el departamento del Chocó y en el Chocó biogeográfico, porque estamos hablando de Chocó biogeográfico, están cimentados en lo que tiene que ver con la parte forestal y con la minería. Son dos de las grandes actividades. Lo que tenemos es que ver cómo la regulamos de tal manera que no se acabe con el ecosistema. Giovanni Ramírez, ¿cómo juega la palabra biodiversidad, subdesarrollo? ¿Qué tan ligado está? ¿O es un paradigma que tenemos que romper? Sí, es un paradigma que tenemos que romper y hay que cambiar las narrativas. Siempre se asocian los ecosistemas de alta riqueza, no solamente en el Chocó biogeográfico, en nuestra región y en el país, sino en el mundo, con índices muy bajos de necesidades básicas satisfechas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si nos vamos a otros continentes, vemos que la alta riqueza que tiene África contrasta con los niveles de pobreza de la población. Y si nos venimos a América, pues también vemos que los países menos desarrollados son los que más riqueza y expresión de la biodiversidad tienen. Tenemos que cambiar, como les decía, la narrativa y empezar a quitarle el calificativo de patrimonio. ¿Por qué? Porque lo patrimonial es de todos y no permite que las comunidades que están ahí, que han cuidado la biodiversidad, la riqueza de especies, que la manejan, que la conocen, que conocen sus ciclos, que han desarrollado actividades productivas que son consonantes con esa oferta natural que hay en el territorio, que la tienen como un activo, como algo que les permite negociar entre comunidades, no puedan desarrollarse utilizando la biodiversidad como ese vehículo. Entonces, desde muchas investigaciones del instituto, de la oferta que tiene el territorio, nos hemos aproximado a empezar a pensar en activos del territorio y que tenemos dos activos, que es la biodiversidad y la cultura. ¿Cómo combinamos eso? Y diseñamos elementos que nos permitan, de una mirada integral del territorio, poder promover un desarrollo donde la bioeconomía, que es el uso adecuado de la biodiversidad, sea el principal eslabón. Ok, hemos diseñado desde el Instituto de Investigaciones algunas herramientas de planificación que en parte también están ayudando a desmitificar eso. Y vemos cómo estamos haciendo propuestas que conlleven a valorar todo el entorno que tenemos, toda la oferta local y mejorar las condiciones de vida sin tener que acabar con ella, ¿cierto? Sí. Una de esas herramientas está cimentada en ¿qué, Giovanni? Sí, bueno, nos las hemos jugado junto con la gente, o sea, de manera participativa, poniendo como plataforma el conocimiento tradicional que nos da ventaja sobre otros, que es usar lo que la gente por ancestralidad ha hecho, por siglos. Empezar con eso a armar un tejido que nos lleve
a buscar los caminos y las rutas de desarrollo territorial. Y en eso hemos compilado todas esas herramientas entre planes de manejo, planes de ordenamiento, participativos, de ecosistemas, de especies, modelos de uso de especies, adaptación de especies nativas a la economía, incorporarlas en los sistemas productivos tradicionales y pasar de un conocimiento básico a un conocimiento experimental que nos permita integrar tecnología e innovación en eso que la gente conoce, incorporarle luego a eso desde investigación aplicada modelos estandarizados que nos permitan replicarlos y tener paquetes tecnológicos maduros incorporados en los modelos productivos tradicionales de la gente, nos ha llevado a pensar que atender integralmente el territorio con una ordenación alrededor del agua. Esto lo hemos hablado muchísimas veces antes de que hubiera un gobierno que lo viera como principio. Nosotros hemos pensado que ordenar, que nosotros como territorio, que la región del Chocó biogeográfico está ordenada naturalmente alrededor del ciclo del agua, inclusive más allá de ordenarlo alrededor del agua, es alrededor del ciclo del agua, porque el ciclo del agua involucra los bosques y el bosque es el principio de nuestras dos culturas. Nuestras dos culturas se basan en la espiritualidad que viene del bosque, entonces ellos todo lo ordenan y lo manifiestan alrededor del bosque. Entonces en eso hemos construido una herramienta que creemos que recogen no es un trabajo institucional solamente, es la experiencia y la articulación, bueno, de tener nuestros socios naturales en territorio que son consejos comunitarios y resguardos indígenas, comunidades campesinas, pero sobre todo el esfuerzo que ha hecho el instituto por salir del sector. Y cuando digo salir del sector, nosotros somos sector ambiente, hemos caminado por el sector de ciencia y tecnología para cualificar nuestros investigadores, hemos caminado por el sector de la agricultura, con alguna de sus agencias, hemos caminado por el sector de minas, de cultura, bueno, de interior, y toda esa experiencia nos ha abierto puertas internacionales para hacer ejercicios con cooperación, la cooperación alemana, la Embajada de los Países Bajos, USAID, bueno, un sinnúmero de organizaciones que nos han apoyado a hacer eso que nosotros no hacemos desde nuestro rol misional, porque nosotros generamos información y conocimiento. Estamos creando las herramientas que hacen parte de lo sectorial, pero estamos ya aplicando con recursos de otros esas herramientas en territorio para impulsar esos modelos de desarrollo local que nos lleven a una economía competitiva, pero que la base de la economía sea nuestros recursos naturales, y el principal recurso que tenemos es la biodiversidad. Biodiversidad, una palabra compuesta. Bio, vida, diversidad, diversidad de vida. Pero cuando se habla de biodiversidad, por lo general la gente se queda en todo el tema de la naturaleza y sustrae lo que tiene que ver con el ser humano, con las personas, con el hombre. Nosotros desde el instituto, antes por el contrario, lo hemos incorporado cada vez más y tenemos ese plus de tener ese componente sociocultural que nos permite estudiar también al habitante del Chocó biogeográfico, pero he notado, Giovanni Ramírez, que en casi todos los proyectos hay una línea de gobernanza. O sea, nos interesa seguirlo fortaleciendo, dignificando su trabajo, visibilizándolos y aprendiendo de ellos, ¿cierto? De hecho, no hay proyecto del instituto que no tenga un coinvestigador nativo, o estoy errada. No, exactamente. Yo casi soy coinvestigadora nativa. Sí, aquí tenemos la fortuna de tener nuestra comunicadora que ya es colega, ¿no? Colega pues desde el área de las ciencias biológicas. Sí, es un pensamiento institucional. Yo creo que el instituto desde su nacimiento, por la forma en que se constituyó la naturaleza del instituto, que siendo parte de un sistema nacional ambiental que tiene una función por ley, que es generar información y conocimiento, la manera o el valor agregado de nosotros es que ese conocimiento lo generamos con la gente, y generarlo con la gente implica tener un lenguaje donde esas dos cosas se puedan integrar. O sea, los científicos, a nosotros los investigadores, los científicos, no nos da difícil entender la dinámica que tiene la gente en las comunidades. Por el contrario, eso se convierte en nuestra ventaja. Cuando hay otros que tienen que estar 10, 20 años en campo, nosotros tenemos que simplemente hablar con los sabedores del territorio, en la representación
legal del territorio en los espacios debería tomar como base todo lo que sabemos, lo que conocemos y lo que hemos construido entre las instituciones que tenemos que ver con el medio ambiente para que eso sea nuestro caballito de batalla. Miren, hay un ejemplo claro, la Amazonía en este momento está en el foco y en el ojo del planeta porque todas las escalas territoriales, nacionales y mundiales hablan de la Amazonía, pero nosotros tenemos un territorio que en términos de importancia comparte la importancia con la Amazonía. Si ellos son el pulmón del mundo, nosotros somos los riñones, el corazón y tenemos muchísimos elementos para convertirnos en la potencia de desarrollo basado en un principio que es mantener nuestros recursos naturales y aprovecharlos. Que ese contraste entre riqueza de especies y pobreza humana empiece a cambiar. Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias. Con este abanico podrán ver y podrán sentir, les queremos transmitir lo que estamos sintiendo en esta selva húmeda tropical de nuestro sendero, Giovanni Ramírez. Una especie de bochorno, pero soportable, ¿cierto? Sí, para que la gente sepa y entonces relacionen nuestras caras sudadas. Una sensación térmica de cuánto, más o menos cuánto tendremos en estos momentos. Aquí tenemos unos 31, 32 grados al interior del bosque. 32, sí. Con una sensación de 40. Sí. Y quiero decirles que estamos en el centro de dos de los puntos más lluviosos del planeta. Boraudo, que queda aquí, son nuestros vecinos a 40 minutos en Yoró, y Quibdó, que queda, Tunendo, que queda a 1 hora y 15 minutos. O sea que la precipitación aquí también hace que todos esos elementos, además de que mantengan la expresión de riqueza, de diversidad, que es la que celebramos en este día, también mantengan unos niveles de microclima como el que tenemos ahora. Ok, nos vamos con una promesa. Vienen programas sobre la reserva de la biosfera, la declaratoria, una de las reservas más jóvenes que se han hecho en los últimos años por la UNESCO. Vamos a hablar un poco también sobre Tutunendo. Tutunendo es un municipio, un corregimiento del municipio de Quibdó, donde tiene la mayor cantidad de palmas por metro cuadrado de área. Eso me lo aprendí en uno de los discursos de Ramírez. Vamos a hablar también del Pacífico Sur, de todo lo que se puede dar en Nariño, en el Cauca, en Córdoba, porque quiero recordarles en este cierre y en el Día Mundial de la Biodiversidad que nosotros como IAP somos uno de los 5 institutos de investigaciones con que cuenta el país. Está SINCHI, Humboldt, INVEMAR, IDEAN y nosotros como IAP, cada uno con una misión específica y en un área de influencia determinada. La nuestra, como Chocó Biogeográfico, comprende parte de 7 departamentos de Colombia. Todo el departamento del Chocó y parte de qué, Giovanni? Parte del departamento de Antioquia, 2 municipios del departamento de Córdoba, 2 municipios de Risaralda, 4 municipios de El Valle, 3 municipios de Cauca. 4 municipios de Cauca y 8 municipios de Ok, 7 departamentos. Ha sido un placer haber compartido este espacio con ustedes. Mucha más atención al tema de la biodiversidad y seguir trabajando por esto que es de todos. Un abrazo grande.